Hola a todos, bienvenidos sean. Eh, ¿Me escuchan? ¿Sí? Bienvenidos al 13º webinar de la serie Las elecciones de Estados Unidos 2020, el futuro de la democracia americana. En esta ocasión discutiremos el papel de las mujeres en las elecciones del 2020. Mi nombre es Kira Ciófalo, soy profesor de tiempo en la UDLAP, en el Departamento de Derecho, y esta noche fungiré como moderadora de la mesa de discusión. En esta ocasión tenemos a dos muy talentosas mujeres que nos acompañan. En primer lugar, la doctora Claudia Calvin, fundadora de Mujeres Construyendo AC, y la maestra Nancy García González, quien es coordinadora del área de negocios y finanzas de la UDLAP Jenkins Graduate School. ¿Sí? Esta noche, esta transmisión será seguida por TV UDLAP y por la página de Facebook de la Universidad de las Américas Puebla. Bienvenidas nuestras participantes. Es un gran gusto tenerlas con nosotros y me permitiré brevemente leer algunos datos de las semblanzas curriculares de las hoy ponentes. Comenzaré con la doctora Claudia Calvin Venero. Ella es internacionalista y consultora en temas globales, igualdad, género y tecnología de la información y la comunicación. Fundó Mujeres Construyendo en 2009, que fue la primera plataforma de difusión de contenidos de mujeres en español, cuyo objetivo ha sido el promover el empoderamiento de las mujeres a través de las tecnologías de comunicación e información. En 2019, Claudia creó una escuela cuyo objetivo principalmente es el empoderamiento de las mujeres. Adicionalmente, fue directora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, esto en el 2016. Ha sido, asimismo, consejera de la sociedad civil para la Oficina de ONU Mujeres en México, integrante del board de la Asociación de Internet MX y cofundadora de Conectadas, el colectivo de mujeres en el sector de telecomunicaciones, Internet, tecnologías de la información y comunicación. Además, tiene experiencia en los sectores públicos y privados. ¿Sí? Ha sido incluida en la lista de 100 mujeres poderosas de Forbes México en el año 2016 y 2017. También ha sido catedrática y conferencista en distintas universidades a nivel nacional e internacional. Ella es egresada de Relaciones Internacionales de la UNAM, tiene una maestría en Periodismo Internacional por la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y un doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política por la Flaxo. ¿Sí? Por su parte, Nancy tiene 20 años de experiencia en el sector público, es especialista en planeación estratégica en el sector público, especialista en promoción de oportunidades económicas con perspectiva de género y especialista en regulación y gestión de la ejecución de planes de negocios en la industria petrolera. Cuenta con conocimientos en finanzas y diseño de políticas públicas y actualmente es coordinadora académica de las maestrías del MBA y MF de la UDLAP Jenkins Graduate School. Muy bien, bueno, pues de forma para introducir, digamos, a nuestros ahora participantes al tema de discusión esta noche, me permitiré dar ciertos datos que puedan, digamos, contextualizar la discusión que esta noche tendrá lugar hoy, ¿sí? Creo yo que la perspectiva de género exige que los acontecimientos políticos deba de dárseles una lectura en términos de la evaluación de la participación política de las mujeres. Y en ese sentido, ciertos datos, ¿verdad?, nos pueden ayudar para entender cuál es, en términos reales, en términos de igualdad sustantiva de participación de las mujeres, pues la conformación de este equilibrio, ¿no?
entre, entre, entre hombres y mujeres. A continuación me permitiré darles conocer el Pew Research Center en un reporte publicado recientemente el 9 de octubre del 2020, haciendo una comparación entre la campaña en el 2016, la campaña electoral de Hillary Clinton y del actual candidato en el Partido Demócrata a la presidencia, Biden, ¿sí? En ese sentido, hay ciertos datos que son de interés en relación con la posición o el rol de las mujeres. Clinton tuvo un porcentaje de apoyo del 48 a un 46% en el voto popular, ¿sí? Biden actualmente tiene un estimado de 52 a 42%. ¿Esto qué quiere decir? Que Biden está teniendo un apoyo mayor del que Hillary Clinton tuvo en esa campaña en el 2016, ¿sí? Biden parece tener la misma ventaja que Clinton sobre el voto femenino, pero el voto masculino marca la diferencia. 49% de los hombres de Estados Unidos apoyan a Biden frente al 41% de hombres que apoyaron a Clinton, a Hillary Clinton, ¿sí? Otro dato interesante, y este proveniente del voto de mujeres afroamericanas. Pese a que ambos candidatos tenían el apoyo del voto de mujeres afroamericanas, Biden tiene una ventaja de 6 puntos en el voto masculino afroamericano. ¿Esto qué quiere decir? Que hombres afroamericanos o más hombres afroamericanos están ahora dispuestos a votar por Biden, pero Hillary Clinton no tuvo ese voto, ¿no? A pesar, digamos, de poder pertenecer pues, a cierta minoría históricamente vulnerable, ¿no? Otro dato interesante, entre la población blanca con estudios universitarios, Clinton obtuvo un 39% del voto masculino, frente al 53% que ahora apoya a Biden. El voto femenino en este mismo rango es de un 62% que apoya a Biden frente a un 51% que obtuvo Clinton, ¿sí? En datos en términos de la sociedad americana y la participación de la mujer en la economía, con datos del 2017 se registra que las mujeres ocupan casi la mitad de la fuerza laboral en Estados Unidos, ¿no? En términos de salario, hay todavía una brecha de género importante. Con datos igualmente al 2016, una mujer ganaba 83 centavos de cada dólar percibido por los hombres, ¿sí? Otra cosa que llama también la atención es la escasa, ¿sí? Escasa igualdad sustantiva que hay en la toma de decisiones políticas y de iniciativa privada, ¿no? En ese sentido, el porcentaje al 2016 de mujeres en el Congreso era de un 20%, ¿sí? Y las mujeres en el 2017 solo conformaban el 5% de los directores ejecutivos de la lista en Fortune 500, encabezando, digamos, esta lista, ¿no? Entonces, bueno, pues parece ser que las cifras están ahí, las cifras nos pueden dar una radiografía de qué rol están ocupando las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, te preguntaría, Nancy, si pudieras, a modo de situarnos un poco en esta campaña, ¿cuáles son las peculiaridades del sistema electoral americano? Y si estas peculiaridades representan algún reto particular para las mujeres. Si en ese sentido afirmarías que la política en Estados Unidos es sexista. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Kira. Qué amable y gracias por presentarnos también. Es un gusto de verdad estar con ustedes. Me siento muy honrada de compartir esta
mesa de reflexión con la doctora Calvin, que es una especialista experta en la materia, y con Kira, que igualmente es especialista en el tema, ahí por parte de la UTLAB. Pues sí, mira, me parece importante hablar primero del contexto del sistema electoral de los Estados Unidos, porque como todos ya sabemos, es distinto, es único en el mundo, ¿no? Entonces tiene ciertas características que ofrecen complejidades adicionales al momento de la participación electoral y particularmente para ciertos grupos, como ustedes se lo deben imaginar. ¿Qué va a suceder en unos días en las elecciones que serán ya la próxima semana? Vamos a ver que los ciudadanos van a salir a votar, pero en realidad ellos están votando por elegir al representante electoral que forma parte de un colegio electoral que finalmente elige al presidente. Entonces tienen esta figura del colegio electoral que es como un intermediario. No tiene que ofrecer un sufragio directo, una elección directa para su presidente, lo cual pues ha sido muy cuestionado, de hecho criticado, y se ha visto la posibilidad de que este sistema electoral cambie. Sin embargo, bueno, hay muchos intereses y hay un partido que se está viendo beneficiado y no se ha logrado llegar a esta modificación. ¿Qué sucede en este sistema electoral? Lo que sucede es que pues no se garantiza uno de los principios básicos de las democracias, ¿no? Que todos los votos tengan el mismo peso y se reflejen en la elección del presidente, en este caso de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que estas complejidades se pueden también manifestar de una forma en que la elección del voto popular no necesariamente se traduzca en la elección del candidato finalmente que llega a la Casa Blanca. Es como sucedió en las elecciones pasadas hace 4 años con la candidata Hillary Clinton, que gana el voto popular, pero dado el sistema en el que así sea por un solo voto popular en un estado, el candidato que gana se queda con todos los votos electorales, entonces eso cambia la balanza y el candidato ganador puede ser alguien que no cuente con la mayoría del voto popular, y por eso pues se cuestiona mucho este tipo de sistemas porque pareciera una democracia de las minorías, ¿no? Entonces, en este contexto me parece que es importante que ubiquemos la participación de las mujeres, porque hay ciertos grupos de mujeres que se han visto pues realmente ante un reto mayor aún para poder ejercer su voto, como las mujeres afrodescendientes. Entonces, ya hablaremos con un poco más de detalle sobre el impacto que esto tiene al momento de ejercer el voto, pero sí me parece importante ubicarnos en dónde está sucediendo esta participación de las mujeres al momento de elegir a su presidente, ¿no? Tu otra pregunta en relación a si existe sexismo en Estados Unidos, pues la respuesta inmediata y muy obvia y transparente sería sí. De hecho, lo vemos en muchos ejemplos, principalmente encabezados por el propio presidente, el presidente Trump, que desafortunadamente ha tenido manifestaciones sexistas explícitas a lo largo de su mandato. Pero más allá de su propia personalidad y de estos comportamientos, me parece importante también entender un poco que el impacto que tiene este fenómeno del sexismo y que prevalece en la sociedad norteamericana, ¿no? Estamos hablando de una situación bueno, ¿qué es el sexismo? Estamos hablando de esta marginalización o opresión hacia las mujeres, por una idea de un orden natural que beneficia a los hombres, ¿no? Entonces, teniendo claro esto, ¿qué sucede? Vamos a ver ejemplos. Al momento de la elección, como tú bien comentabas hace un momento actual, el candidato demócrata Biden está teniendo o mostrando un desempeño mejor al que tuvo al mismo momento de la campaña la candidata Hillary Clinton. La conclusión inmediata y generalizada que se está dando en Estados Unidos es que pues muchas mujeres, dado el comportamiento sexista del presidente, se están alejando de él y le están castigando con su preferencia, ¿no? Sin embargo, hay un movimiento también muy interesante de un grupo importante de hombres que se está dando también derivado de este comportamiento sexista en la sociedad. ¿Qué pasa?
en las elecciones pasadas, un grupo importante de hombres decidió no darle el voto a la candidata Hillary Clinton, a pesar de sus filias e identificaciones partidistas. Prefirió irse por la opción segura con un candidato que se identificaban que era hombre y no arriesgarse tocando un voto femenino. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora en las elecciones actuales, con la fórmula demócrata, estos hombres están regresando a su filia partidista y este movimiento está permitiendo, pues, que en conjunto con el movimiento de las mujeres que se están alejando también por un comportamiento sexista del presidente Trump, pues el candidato Biden esté teniendo un mucho mejor desempeño a estas alturas del partido que lo tuvo la candidata Hillary Clinton. Y esto es interesante porque esto ya es análisis no especulativo de encuestas, de qué pueda pasar, este es análisis ya de datos de lo sucedido durante la elección anterior, ¿no? Y como esto también podemos ver ejemplos en lo que sucedió en las elecciones primarias del Partido Demócrata. Había 6 mujeres participando y la verdad fue muy interesante y se observan comportamientos sexistas que tuvieron que enfrentar a lo largo de sus campañas, que poco a poco las fueron retirando una a una, ¿no? Hasta que quedó a la cabeza del Partido Demócrata, pues un candidato hombre. Vemos ejemplos de que, no sé, la candidata Brown en su arranque de campaña y cuando está frente a la prensa diciendo que va a ser candidata por el Partido Demócrata, uno de los reporteros, la primera pregunta que le hace ¿es usted muy simpática y agradable? ¿Eso qué tanto es nada más para atraer a los votos de los electores, ¿no? No nos imaginamos un reportero haciéndole este tipo de preguntas a un candidato hombre, ¿no? Y así suceden otros ejemplos como el tratamiento de los medios, que también fue muy evidente, que a otra candidata, a la senadora Amy, le cuestionaban su personalidad porque algún grupo de sus staffers habían dicho que pues tenía una personalidad que era una jefa muy dura, ¿no? Entonces, tú puedes ver a lo largo de la campaña como todos los medios, independientemente del canal televisivo que estuvieras viendo, estuvieron cuestionando su personalidad, si era realmente dura o era mala o qué tipo de inestabilidad podía tener, ¿no? Entonces, ya no se enfocaban en el contenido de su propuesta política, sino en su personalidad, que pues una mujer dura, pues no es lo que en el estereotipo de lo que la mujer se espera, pues es lo que la sociedad quiere ver. Entonces prevalecen mucho estas cargas todavía y se siguen viendo ejemplos de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque a la mujer se le coloca en un estándar que pudiera pensarse que es en su beneficio, pensando que es, por ejemplo, más honrada, más transparente, más dedicada, y pues pareciera que todo esto es a favor como candidata política. Sin embargo, pues en realidad también la coloca en una posición que ante cualquier mínimo cuestionamiento que hagan los medios o que haga el candidato opositor, pues la tumba de ese pedestal y va a ser mucho más difícil regresar a esas alturas de ese estándar y pedestal ético en el que se le coloca. Entonces, sí hay muchas cargas todavía presentes en la sociedad que le exigen a la mujer como candidata un comportamiento diferente en base a estos estereotipos asociados a la mujer, ¿no? Entonces, es impresionante porque vemos cómo este fenómeno sexista pues ha movido y ha influenciado realmente en las elecciones pasadas con este comportamiento que comentábamos de los hombres que decidían no otorgarle el voto a la candidata mujer, y con esta confrontación ahora de un grupo importante de mujeres que también decía alejarse ya y enfrentar a este comportamiento sexista del candidato y a un presidente Trump. Entonces, pues la pregunta sería, ¿hay esperanza? ¿Qué está pasando? Pues hay un estudio muy interesante que me gusta mucho la frase con la que lo plantea esta situación. Dice, la sociedad norteamericana ya está lista para una mujer presidenta, nada más que no se ha dado cuenta. Entonces, basan este pronunciamiento en que cuando en el análisis que ellos hacen a las preguntas a las personas que entrevistan, le preguntan, oye,
tú piensas que la sociedad norteamericana está lista, un 16% menciona que sí, que quizás ya está lista para una mujer presidenta, pero cuando le preguntan, ¿tú directamente ya estás listo para elegir a una mujer presidenta? La respuesta es del 60% casi, diciendo que sí. Entonces, en lo individual están listos, pero piensan ellos mismos que la sociedad no lo está y entonces se van por lo colectivo, ¿no? Es un fenómeno interesante y yo creo que de gran relevancia porque está teniendo impacto en el comportamiento de las elecciones pasadas y seguramente lo tendrá en cómo se comporte en las elecciones próximas de unos días. Muchas gracias, Nancy. Efectivamente, creo yo que hay una serie de estereotipos construidos, ¿no? En torno a lo que representa lo femenino y lo masculino, y el asunto es que se ha reservado al ámbito privado lo femenino, ¿no? Y se ha cuestionado que no sea naturalmente parte del ámbito público. Entonces a las mujeres se les exige esfuerzos supererogatorios para mostrar capacidad e interactuar, ¿no? En ese ámbito público y tomar decisiones en ese ámbito público. Totalmente. Tenemos unas preguntas por parte del público, pero me permitiré darle la palabra a la doctora Claudia Calvin y quizá tras su intervención empiezo a plantear preguntas de parte del público, si les parece bien. Claudia, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Kira. Es un gusto estar con ustedes y gracias por esta invitación de la Universidad de las Américas en Puebla. Un gusto estar con Nancy y veo por aquí al embajador Steger y algunas otras personas conocidas y queridas. Así que de verdad, muchas gracias por la invitación. Me siento honradísima. Nancy, gracias por empezar con este tema. Cuando escuchaba esto, no podía dejar de pensar en esta anécdota que seguramente ustedes han escuchado de un niñito alemán que le pregunta a su madre que si los hombres también pueden llegar a ser cancilleres en Alemania, ¿no? Ojalá que no pase mucho tiempo para que ya no tengamos que hacer foros en los que tengamos que explicar por qué las mujeres somos importantes en los sistemas políticos, por qué como actoras clave de los sistemas políticos, de la economía, de los sistemas nacionales y del sistema internacional, tenemos algo que decir y un papel que jugar. Quiero pensar que el adelanto de las mujeres, la construcción de una agenda global por la igualdad, sí va a ser una diferencia en un futuro más cercano que lejano. Yo sé que esto va en contra de los datos, ¿no?, que plantea el Foro Económico Mundial y que plantea ONU Mujeres, en donde se señalaba antes de la pandemia que para alcanzar la igualdad faltaban por lo menos entre 85 y 95 años y la pandemia ha retrasado esto. Quiero ser optimista y quiero pensar que sí podemos acelerar el cambio y que generar conciencia sobre la igualdad, sobre los prejuicios inconscientes que repercuten y se trasladan, se transmiten y se cristalizan en el sexismo es terrible del que hablaban Nancy, Kira, lo vamos a poder cambiar, ¿no? Y por eso creo que nombrar las cosas hace una gran diferencia, porque las palabras construyen realidades. Y si empezamos a nombrar lo que hemos mantenido invisibilizado por siglos, hoy, con la velocidad que lo podemos hacer y a través de las tecnologías de la información, estoy convencida de que sí podemos hacer un cambio. Y bueno, después de esto, regresaría a este punto, hablar, déjenme compartirles, ay, permítanme, disculpen, aquí me pasó algo ya. Déjenme compartirles la pantalla y algunas reflexiones alrededor de esto. A ver, pues estamos hoy reunidos y reunidas aquí con la idea, ¿no?, de hablar de las mujeres en el proceso electoral 2020 en Estados Unidos. Y aplaudo que se genere una sesión en torno a esto por varias razones.
Uno, la primera me parece que están en juego muchas cosas hoy en la democracia global, en el sistema político estadounidense y en el proceso electoral del próximo 3 de noviembre, va a tener repercusiones globales, como las tuvo la elección del presidente Trump hace 4 años y el efecto que sus decisiones de política pública y sus omisiones tuvieron y han tenido en la agenda global por la igualdad y en la agenda de los derechos humanos de las mujeres, no solo en Estados Unidos y en el mundo. Yo sí creo que hoy está en juego la calidad de la democracia, no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional, por la misma razón que nos tiene aquí reunidos y reunidas hoy, porque las mujeres sí vamos a hacer una diferencia. Y existe o se está dando un retroceso, así como los derechos de las mujeres han avanzado en distintos países, en los organismos internacionales, y existen convenciones, acuerdos, eh, y todo tipo de acuerdos para avanzar en temas específicos de la agenda global. De la misma forma, ha habido un retroceso y un movimiento inverso que está tratando de detener estos avances. La llegada del presidente Trump hace 4 años representó uno de estos retrocesos y también está representando en muchos otros países de este continente y a nivel internacional la llegada de gobiernos que criminalizan a los movimientos feministas, que han quitado recursos a los programas y proyectos digamos, a los presupuestos de género en los respectivos países y que y en los que hay muchos países, cualquier semejanza con la realidad no es coincidencia, gobiernos de izquierda que quitan presupuesto a la agenda de igualdad y a los programas y proyectos de género, se están convirtiendo en una constante en diferentes países, ¿no? Entonces, me parece que poner la lupa sobre el proceso electoral estadounidense y ver qué es lo que significa la participación de las mujeres puede sentar un precedente para elecciones que se van a llevar a cabo el año que entra en distintos países, México uno de ellos, aunque sean elecciones intermedias, y en otros países, pero las mujeres sí somos un factor de cambio y sí tenemos un peso enorme en esto. Hago todo digamos, esta contextualización porque me parece muy importante entender qué es lo que está en juego el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos y para diferentes países, porque lo que suceda va a ser referente para los movimientos de mujeres en distintas partes del mundo. No sé si ustedes recuerdan, y me gustaría empezar por ahí, por otra razón. Estamos ahorita en la coyuntura electoral, pero las mujeres, y empezaría por decir, no podemos hablar de la mujer, las mujeres se tienen que entender desde una mirada que en el campo teórico se llama una mirada interseccional, que no quiere decir otra cosa más que entender las particularidades que definen la forma de ser, pensar, sentir, actuar, decidir y votar de cada una de las personas y de las mujeres. No va a votar igual una mujer latina de California que una mujer latina de Florida o de Washington o de Montana. No digo si es que hubiera una por ahí. No va a votar igual, ni va a pensar ni sentir una afroamericana que una blanca, que una descendiente asiática, en fin. Y además a estas variables hay que cruzarle otras variables que son el nivel educativo, el nivel de ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, el mapa es muy complejo. Si le sumamos lo que Nancy nos ha planteado, la complejidad del colegio electoral, en la que el voto popular no es necesariamente el voto que gana, porque quien se queda con el 51% se queda con el resultado del colegio electoral. Esto complejiza aún más las cosas, y si pudiésemos ver todo el proceso de gerrymandering o redistritación que se ha llevado a cabo también los últimos años, que es el juego a través del cual se cambian, cuando empiezan a crecer minorías, empiezan a dejar de ser minoría y se empiezan a convertir en mayorías, los partidos buscan recambiar las fronteras de los distritos para que entonces
las mayorías geográficas sean minorías en los distritos electorales. Es un proceso súper complejo. Y en este contexto están las mujeres. Si ustedes recuerdan cuando Trump llegó al poder, cuando hizo su famosísimo discurso y toma de posesión el 20 de enero del 17, el 21 fue la marcha más importante que ha habido en Estados Unidos, posiblemente la marcha del 21 de enero del 17, señalan quienes hicieron el conteo que fue mayor a la marcha de Vietnam del 69 y a la marcha por el planeta de la década de los 70. Estamos hablando de mujeres del 50% de la población organizada diciendo, hey, aquí estamos, llegaste al poder, pero tu campaña, tu discurso, lo que tú representas, simbolizas y la agenda que quieres imponer no es la que nosotras vamos a querer, ¿no? Y esta frase me fascina porque es como emblemática. Recuerdan todo el discurso en contra del muro en México, las mujeres diciendo las mujeres son el muro y Trump lo va a pagar. ¿Qué hay que tener presente entonces para entender la complejidad del momento y el papel que juegan las mujeres en este contexto? Como les decía, que tenemos que hablar de mujeres, ¿no? No hay una mujer así como no hay un hombre que pueda representar, incluir y ser la expresión de la diversidad que caracteriza a la humanidad. No hay una sola mujer. Tenemos que entender el proceso con esta mirada interseccional. Y hay que entender varias perspectivas, ¿no? Aquí nosotras hemos elegido dos perspectivas, la del sexismo y la del contexto electoral. Yo voy a hablar de las mujeres como estos sujetos de las políticas públicas, que hay gobiernos como la administración actual, la de Trump, que más que sujetos las ve como objetos de la política. Las mujeres como actores de cambio, las mujeres como votantes y las mujeres como candidatas. No voy a hablar en este caso específicamente hoy de las mujeres como candidatas, ese podría ser todo un tema y es muy importante. Fue muy interesante, por ejemplo, después del resultado de la elección hace 4 años, el turnout de las elecciones intermedias en donde participaron muchísimas mujeres y llegó un número enorme de mujeres al Capitolio, sin precedente en la historia estadounidense. Vamos a hablar hoy de las mujeres como sujeto de las políticas, como actores de cambio y como votantes. Y hay que tomar en cuenta por qué es que hoy estamos hablando de esto y por qué es tan sexismo, la misoginia y la masculinidad destructiva representada en el presidente, por varias razones. Bueno, una de ellas es porque hay que entender qué es lo que el presidente ha hecho desde el día 1 respecto a los derechos de las mujeres, cuáles son algunos datos sobre su gobierno, que como decimos en México, y se lo debemos a Reyes Heroles, la forma es fondo, el discurso dice una cosa, pero los hechos dan cuenta de otra cosa. Y hay cosas muy importantes que vinculan, estamos hablando de una de las potencias más importantes del mundo. Y lo que pasa en Estados Unidos sí afecta al resto de los países y vamos a ver por qué es tan importante entender qué sucede y qué va a pasar para la agenda global de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? ¿De qué hablamos? Ay, permítanme, algo me está... Ay, perdón, ya, es que... Ya, perdón, no veía algo aquí, ya. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuáles son las acciones de Trump que nos tienen hoy en donde nos tienen y por las cuales estamos hablando hoy aquí de esto? Podríamos hacer una cronología, no me voy a ir en detalle, simplemente mencionaré algunas cosas, pero la cronología inicial es parte del rezago que hoy le está cobrando la factura y cuyo desenlace veremos la próxima semana en el resultado de las elecciones. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, de enero a marzo del 17? Y me van a decir, Claudia, pero estamos en las... Sí, pero lo que pasó es parte de lo que determinó las acciones subsecuentes y el viraje, el pivotaje no solo del movimiento feminista,
sino de las mujeres. Por eso tenemos hoy mujeres que votaron por él, que están decidiendo ya no votar, aunque sean republicanas. Históricamente en Estados Unidos, quienes han sido más swing voters han sido los demócratas. Y hoy estamos viendo que hay dudas, sobre todo de las mujeres republicanas, para no votar ya por él. Y en ciertas regiones que eran estados tradicionalmente republicanos y que fueron republicanos hace 4 años, hoy se están planteando, y por eso llega Trump a decir, señoras, voten por mí, por favor, denme su voto, acuérdense de todo lo que yo he hecho por ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que hizo que tuviésemos que dar este pivotaje y estar hablando hoy de esto. Bueno, les decía, fue la toma de protesta el 20, el 21 fue la marcha, que fue la marcha más importante que ha habido en la historia contemporánea de Estados Unidos. El 23 de enero, o sea, 3 días después de tomar poder, firmó el famoso memorando presidencial que se llama The Presidential Memorandum Regarding the Mexico City Policy, o el Global Gag Rule, que básicamente lo que plantea es que Estados Unidos va a dejar de dar fondos a cualquier organización, y esta vez el Global Gag Rule ya se había, el Gag Rule ya se había establecido previamente, pero a nivel local. Esta vez él lo llevó a nivel internacional, para recortarle fondos a todas las organizaciones internacionales apoyadas por los programas de apoyo estadounidense que mencionasen la palabra aborto. Ni siquiera tenían que ser organizaciones que ayudaran o trabajasen con programas de educación sexual, con que diesen información, simplemente información de opciones y alternativas. Se dejarían de invertir fondos, ¿no? en esto. Podríamos profundizar en esto, pero bueno, no vamos a tener tiempo. El 27 de enero, 7 días después, firma la orden, la famosísima y terrible orden ejecutiva para proteger a la nación de los terroristas extranjeros que entrasen a Estados Unidos, que si lo recuerdan, bueno, generó un movimiento enorme, pero quienes lo vivieron peor fueron las mujeres musulmanas y personas de la comunidad LGBTQ, de estos grupos migrantes, ¿no? Entonces empezamos a ver aquí una política que va afectando a grupos específicos y va en contra de los derechos de las personas. El 13 de marzo, en el contexto de la sesión número 61 de la Comisión de Naciones Unidas para el Estatus de la Mujer, que fue precedida por Nikki Haley, una de las 4 mujeres que nada más nombró Trump en su gobierno, invitaron a 2 personas de la sociedad civil a formar parte de la delegación, que forman parte de los grupos más conservadores de Estados Unidos, cuando estamos hablando de una agenda global de desarrollo de los derechos de las mujeres. Invitaron a una representante de la Fundación Heritage, pero quien generó un escándalo fue la representante de la Fundación CEFAM, que es una asociación antiderechos de la comunidad LGBTQ, por ejemplo. Entonces, cuando empezamos a hilar las acciones una tras otra, empezamos a ver la consistencia que hay en contra de la agenda de los derechos, ¿no? Después llegamos al 16 de marzo, o sea, estamos hablando ni siquiera del primer cuatrimestre, seguimos en el primer trimestre, y Trump propuso reducir al 28% el presupuesto del Departamento de Estado y de su Agencia de Desarrollo, y limitar al 25% las contribuciones de Estados Unidos a las misiones de Naciones Unidas, y recortar directamente todos los programas globales vinculados con la salud reproductiva, la salud global, el empoderamiento de las mujeres y los programas de educación y mantenimiento de la paz. Que esto, si damos un salto, está directamente vinculado a recortar lo que se llamó, evidentemente en esta administración, cualquier palabra vinculada a Hillary Clinton había que borrarla, pero esto va completamente en contra de la política exterior estadounidense y de la doctrina Hillary, en donde se planteaba que para construir la paz a nivel global había que invertir en el desarrollo y empoderamiento de las mujeres. Por eso digo, la elección de Estados Unidos afectó la agenda global
por la paz y por los derechos de las mujeres, y este es un ejemplo de ello, ¿no? El 27 de marzo revocó el Fair Pay and Safe Workplace orden de Obama, en la que se promovía que en Estados Unidos hubiera entornos globales laborales seguros, saludables, justos y eficientes. Y un aspecto central de esta orden era que evitaba que se hiciesen negociaciones a puerta cerrada y se hicieran litigios privados en procesos de acoso sexual, que es una práctica corporativa muy común en Estados Unidos. ¿Qué pasó con esto? Que las empresas ya no podían regresar a litigar de manera privada este tipo de negociaciones y volvía a ser inseguro en los ambientes de trabajo. En abril, Estados Unidos dejó de apoyar el Fondo de Naciones Unidas para la Población y con ello todos los programas de apoyo a la salud reproductiva, programas de planificación familiar, salud de la mujer, combatir los matrimonios infantiles, la mutilación genital femenina, el VIH, la muerte materna. Y hay que decir que Estados Unidos fue o ha sido uno de los principales donadores en materia de salud reproductiva, con todo lo que esto implica, ¿no? O sea, a lo largo de 4 meses nada más se tomaron decisiones cuyo efecto estamos viviendo hasta la fecha. Entonces, insisto, estas elecciones sí van a tener un impacto, no solo en Estados Unidos, sino en la agenda global por los derechos de las mujeres. Y bueno, ya ni qué decir, y acá lo pongo, Obama formó el White House Council on Women and Girls en el 2009 con el objetivo de lograr que las necesidades de las niñas y las mujeres fuesen consideradas en las políticas públicas. Por supuesto que Trump no nombró a nadie y pasó el tiempo y siguió sin nombrar a nadie. Su idea era un poco que el programa muriese por inanición, ¿no? Si vemos que otras cosas son indicativas de su gobierno, podemos ver que de las 23 secretarías de Estado de su gabinete, en estas 23 solo nombró a 4 mujeres. Es el gobierno literalmente más blanco que se ha formado desde hace por lo menos diversidad racial, generacional, sexual, etcétera, ¿no? Bueno, pues este fue el gobierno más blanco y con menos mujeres. De los 400 nombramientos que como presidente le tocaba hacer, solamente nombró 27% mujeres. Estamos hablando, en ese momento las mujeres representaban el 47% de la fuerza laboral y no tenían representación, ¿no? Una oficina muy importante en Estados Unidos para la agenda de los derechos de las mujeres es la oficina, The Office of Violence Against Women. Pues pasó el primer año y el segundo año de gobierno del presidente Trump y para hacer la historia larga, corta, hasta diciembre del año pasado, nombró a Laura Rogers como Deputy Director, ni siquiera como Director, just Deputy Director, ¿no? De la oficina. Y bueno, ni qué decir de la presencia de Mike Pence, que en la campaña se atrevió a decir que había que hacer tratamientos de reconversión de los homosexuales, y qué decir de Steve Bannon, ¿no? Que después cayó en desgracia, pero un defensor de la supremacía blanca y de la supremacía masculina, ¿no? Entonces, para quienes tienen dudas, simplemente hay que hacer un recorrido y un tejido de la historia reciente para ver por qué estamos hoy hablando de esto y lo que esto significa. Ivanka Trump podría ser la única voz relativamente sensible a la agenda, pero Ivanka se ha dedicado a trabajar por los derechos de las mujeres empresarias, que es un grupo muy importante, pero esto deja fuera, pues, con una mirada interseccional al resto de las mujeres del país, ¿no? Y bueno, me voy muy rápido. En política exterior, un nombramiento muy importante fue que se hiciese en el Departamento de Estado, se nombrase una embajadora de Estados Unidos para asuntos de la mujer. La primera embajadora fue la gran Melanne Verveer. Y bueno, pasó
un tiempo y pasó 2 años y hasta el final del segundo año es que se nombró a una embajadora, ¿no? Esto nos habla de lo que significa la agenda de género y de la igualdad para este gobierno. Por eso estamos hoy hablando de esto. Y si adelantamos un poco, habría que considerar otras cosas, ¿no? Llegamos, digamos, en estos 4 años de gobierno de Trump, no solo han habido marchas cada año por los derechos de las mujeres, se ha sumado todo el debate sobre el Me Too, las demandas por los derechos de las mujeres, por los derechos humanos en general, por los derechos humanos de las y los migrantes, y las historias de separación de las familias las tenemos clarísimas, y lo que esto ha implicado para mujeres, niñas, niños, etcétera. Lo que significó la llegada de las elecciones intermedias con las mujeres que llegaron. Estamos ahorita en el contexto electoral. ¿Y qué es lo que esto significa? Significa muchas cosas. Acaba de morir Ruth Bader Ginsburg. Y su efecto, yo le llamo el empowerment effect, la presencia de Ruth Bader y su muerte tiene un gran simbolismo, porque muchas jóvenes votantes tienen a Ruth en la cabeza, y claramente Ruth era una antitrumpista por muchas razones, ¿no? Pero este no es un efecto menor en este contexto, en esta coyuntura. Y yo diría, y ya para cerrar, perdón, hice un recorrido súper veloz, creo que cada uno de los temas podríamos quedarnos en ellos, pero ¿qué es lo que significa? Está en juego la calidad de la democracia en Estados Unidos, está en juego lo que va a pasar a nivel global en la agenda de los derechos de las mujeres, por algunas de las razones que mencioné, por el impacto que tiene no solo el financiamiento en la política exterior, sino la visión de Estados Unidos como un centro de poder. Las mujeres como sujetos políticos y votantes van a jugar un papel clave, y lo que pase ahí puede tener efecto dominó, puede ser o no replicado en otros países por las mujeres, ¿no? Insisto, las mujeres como actores y sujetos de cambio vamos a tener un efecto no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. En México representamos el 52% del padrón electoral al 9 de octubre. Entonces, yo diría, para todos aquellos países que se han dedicado a minimizar, invisibilizar y criminalizar a los movimientos y derechos de las mujeres, a los movimientos feministas en distintas partes del mundo, pues yo diría, el 50% de la población puede poner un hashtag, nos vemos en las próximas elecciones, y creo que esto es gran parte de lo que va a pasar en el proceso electoral estadounidense. Y si algo va a quedar claro en el próximo 3 de noviembre, es que las mujeres van a tener y se van a hacer escuchar por su derecho a decidir en el más amplio de los sentidos. Decidir quién las va a gobernar, quién las va a representar y qué tipo de agenda va a llevar al frente, ¿no? Y yo cerraría con esta frase de Rosa Parks que me parece maravillosa. Ninguna mujer que se respete a sí misma debería desear o trabajar para el éxito de un partido que ignora a su género. Y aquí lo dejaría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por tu participación. Estamos ya en la recta final de este webinar, y me voy a permitir darles a cada una de ustedes una serie de preguntas que han hecho las personas que asisten, y les pediría de manera breve, quizá que no se extendieran más allá de 5 o 7 minutos para contestarlas. Nancy, hay una pregunta sobre la mesa, y es, ¿qué representa la presencia de Kamala Harris, ¿no? ¿Qué significa para el ámbito político estadounidense actual, ¿no? O la coyuntura también. Y de una vez, si quieres, Claudia, te dejo otra de las preguntas que creo que va muy de frente con la exposición que hiciste, ¿no? En relación con la agenda de las mujeres frente a las elecciones. Y es, ¿qué se puede hacer efectivamente para empoderar a las mujeres en ámbitos de decisión política,
y no solo en los ámbitos de decisión política, ¿no? Sino qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que en particular, el particular reto que enfrenta la sociedad americana para ir incorporando progresivamente a más mujeres, ¿no? Y quizá también, como lo mencionas tú, ¿no? Comunidad LGBT. Eh, por último, Nancy, te dejaría a ti, bueno, a las dos, si es que quieren contestarla conjuntamente. Eh, Alejandra Ocasio, ¿no? ¿Qué representa? Nos preguntan acerca de mujeres que son ahora importantes. Alejandra Ocasio, de origen latino, Nancy Pelosi, con el peso que tiene, ¿no? Nancy Pelosi en el Congreso. ¿A qué otras mujeres en la política estadounidense actual representan un empoderamiento de cara al futuro, ¿no? Que pudiese significar algo para el ejercicio de derechos políticos posterior, ¿sí? Nancy, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, respecto a lo que representa en esta coyuntura a la senadora Kamala Harris, pues mira, me parece que está muy asociado a lo que comentaba la doctora Calvin, es el tema de la representación, que no es una obviedad, que la mayoría de las votantes que son mujeres, pues están buscando una representación y no tienen por qué sentirse apenadas de estar buscando una representación de su género, ¿no? No tienen por qué justificar que estén buscando esa representación. Creo que en el caso de la candidata para la vicepresidencia, pues cumple un poco bien a llenar ese vacío que se quedó en las elecciones pasadas, cuando muchas votantes se quedaron frustradas de no ver poder realizar ese sueño de tener una representación de la mayoría de la población en la oficina más importante de los Estados Unidos, que es la Casa Blanca. Me parece que en ese sentido, pues es una fórmula interesante porque aparte de la diversidad de sus orígenes raciales y que sea mujer, aparte es brillante, es una persona muy aguerrida, muy segura de sí misma. Entonces creo que todo esto viene a llenar un vacío importante que las mujeres están sabiendo identificar y creo que va a tener un impacto importante. No sé si gustes que Claudia conteste la siguiente pregunta o... Sí, por cuestión de tiempo sobre todo, porque estamos limitados a las 8, ¿no? A que termine el webinar. Muchas gracias, Nancy. ¿Claudia? Gracias, Nancy. A ver, ¿qué se puede hacer para empoderar a las mujeres en los ámbitos de decisión política? Yo diría, primero, a mí no me gusta hablar de empoderar, yo creo en el autoempoderamiento. Nadie puede empoderar a otra mujer o a otra persona, puedes construir escenarios y contextos. Y en este sentido iría mi respuesta, tenemos que construir contextos que favorezcan la igualdad, que favorezcan la igualdad de oportunidades, porque si bien todas las personas teóricamente somos iguales ante la ley, no participamos en condiciones de igualdad. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que las mujeres se empoderen en el contexto? Educar en igualdad de género, hablar muchísimo sobre los prejuicios inconscientes y el efecto que tienen en las decisiones. Y el ejemplo lo plantearon Kira y Nancy perfecto. El gran swing vote de Biden, porque los hombres dudaron de Hillary por trabajo fuerte, no sexista y construir un lenguaje de igualdad que se traduzca en una realidad de igualdad y promover que las mujeres tengan conciencia de su efecto e impacto en los procesos electorales, ¿no? Y el impacto que
Pero dos cosas muy, suena sencillo, que no son sencillas, son educación en igualdad, educación igualitario y no sexista, y promover que las mujeres participen y voten mucho más. Evidentemente hay que hacer más cambios, ¿no? Pero como takeaways muy inmediatos, yo plantearía eso. Muy bien, Claudia. Te agradezco, Nancy. Si quisieras decirnos algo acerca de estas mujeres, ¿no? Que actualmente están en puestos importantes de la política estadounidense. Claro, mira, me parece muy importante los ejemplos que mencionan de la senadora Alexandra Ocasio, de Nancy Pelosi, y son personalidades que son muy atractivas y están sobre que otras mujeres son ejemplo de este empoderamiento y de esta nueva fuerza política. Yo me atrevería a decir que volteáramos a ver a las representantes y fundadoras de las organizaciones civiles que traen una fuerza impresionante, que ya reconocen su poder y su capacidad organizativa. Entonces, yo sí los invitaría a ver estos comportamientos de estas líderes sociales que están arrastrando mucho y están conjuntando estas luchas de inequidades en temas de género, de raza, etcétera. Entonces creo que por ahí viene una fuerza muy importante, y ahorita un ejemplo de esto es que pues ahora ya la mayor donación en los partidos políticos se está dando también a través de las mujeres, de los donativos individuales. Entonces, ya no nada más es su capacidad de votar y sus preferencias electorales, es también su capacidad de movimiento, de integración, y también ahora la importancia que tienen sus donativos, que finalmente eso mueve mucho las elecciones. Entonces, todo esto va súper significativo y, como bien dice Claudia, ojalá trascienda a otros países, porque va a impactar en la decisión electoral de los próximos días. Pues no me resta más que agradecer a las dos por su presencia, Nancy García y Claudia Calvin. Creo que se ha discutido durante una muy nutritiva velada temas relevantes que no solo son importantes en la práctica política norteamericana, sino que pues la agenda de género está ahí, ¿no? Y está ahí también incluso para nuestro propio contexto político. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta noche y que estén muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Un gusto, Claudia. Gracias, Kira. Gracias, Nancy. Gracias, Kira. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a las dos. Y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta transmisión en vivo y por seguir con algunas preguntas por Facebook.